Damos inicio a esta microclase que se va a centrar en realizar un repaso con respecto a los contenidos vistos en la unidad 1 con vistas a prepararnos para el examen parcial que tendremos en los próximos días. Bueno, la corriente administrativa fue el eje temático que vimos en la unidad 1 y lo que estudiamos acá fueron distintas teorías que se enfocaron en analizar los efectos de los medios desde una mirada descriptiva, esto es buscar caracterizar los tipos de efectos que generaban los medios en la ciudadanía. Acá has entendido el rol de los medios desde una mirada instrumentalista, ¿no? Es decir, se entiende que los medios son herramientas, instrumentos para lograr determinados fines. Y como vimos a lo largo de las clases, estos fines estaban orientados principalmente desde un punto de vista comercial, es decir, para lograr convencer, persuadir y comprar determinados productos desde teniendo en cuenta un contexto bélico, militar, porque las primeras investigaciones surgieron en el marco de la posguerra y Segunda Guerra Mundial, entonces la idea era persuadir con determinados valores, ideas y creencias que significaran apoyo a medidas gubernamentales que se estaban tomando sobre este tema, y desde entonces también buscar cuáles eran los tipos de efectos en términos de comunicación política, esto es persuasión a la hora de construir una intención de voto y posterior concreción de ese voto. Entonces, desde ese lugar, lo que hicimos en esta primera unidad fue recorrer las distintas teorías, es decir, estudios que indagaron sobre la comunicación social en esa primera etapa, entendida la comunicación social como una comunicación mediática, ¿no? Y ahí vimos como diferentes momentos o etapas de la investigación. El punto de partida es lo que se conocen como los supuestos de la aguja hipodérmica, donde vamos a afirmar que los medios tienen la capacidad de persuadir en forma altamente eficaz este entendimiento de los medios como una herramienta superpoderosa capaz de modificar e incluso convertir a una posición contraria las posiciones previas que tenían los individuos sobre diferentes temáticas o problemáticas de su actualidad. Es decir, bastaba con que las personas se expusieran al mensaje de los medios para que la influencia fuera en este sentido directa, fuera masiva, fuera simultánea y fuera homogénea, ¿no? Esos son los 4 tipos de efectos directos, homogéneos, masivos y simultáneos que se darían desde el punto de vista de la aguja hipodérmica, que como vimos son supuestos que se construyeron a partir de determinadas corrientes de pensamiento en el ámbito de la disciplina de la sociología, de la ciencia política, de la psicología, de la biología, que estaban afincados con determinados pilares, formas de entender a la sociedad y al individuo en esa sociedad y cómo funcionaban, y en este sentido se consideraba que los medios podían ser una herramienta altamente eficaz para lograr estos objetivos de persuasión. En la segunda etapa, que es como podemos dividir esta unidad, pero que en realidad constituye la primera fase de investigación de lo que llamamos empírica, es decir, con teorías que surgen del resultado de la aplicación de distintas técnicas de metodología de investigación científica. Ahí vemos que tenemos lo que se conoce como las teorías de los efectos limitados, ¿no? Es donde se considera que los medios tienen una capacidad de influencia, pero que esta capacidad está limitada por determinados aspectos, ¿no? En esta fase estudiamos las teorías de la persuasión, las teorías de los efectos limitados y la teoría de la influencia personal. En el caso de la persuasión vimos que se establecen como 2 grandes factores que influyen en el tipo de persuasión que se puede lograr con respecto a los ciudadanos. Uno de esos factores eran las características de la audiencia, y en este sentido tenía que ver con el nivel de interés por conocer sobre determinada temática, y luego con algunas acciones cognitivas que se llevan adelante por parte de los ciudadanos, que tienen que ver con la percepción selectiva, la exposición selectiva y la memorización selectiva al mensaje de los medios. Por el otro lado, en el campo de los efectos limitados, lo que ahí veíamos es el importante rol que cumplían los grupos, ¿no? Los grupos que eran de referencia, con aquellos grupos donde el ser humano interactuaba cotidianamente, eran la principal mediación entre el mensaje que recibían de los medios y lo que los ciudadanos interpretaban de ese mensaje. Es en estas primeras investigaciones a cargo de investigadores como Paul Lazarsfeld que se descubre la figura de los líderes de opinión hacia dentro de esos grupos
como una figura destacada y muy consultada a la hora de tomar decisiones, ¿no? Precisamente estos resultados llevan a que luego se desarrolle el modelo de la influencia personal, que va a señalar que existen dos flujos o dos niveles en la comunicación que se va a dar entre medios y grupo, dentro de ese grupo con los líderes, y de los líderes se va a retransmitir, se va a reinterpretar el mensaje, llegando así a los individuos. La tercera fase trabajamos con funcionalismo, y esto entendimos a los medios como parte de un sistema, de una estructura social donde cada una de esas partes, las instituciones, cumplen una tarea a desarrollar, tienen para satisfacer las necesidades. En este caso estudiamos por un lado como tres momentos del funcionalismo, los estudios de Laswell, que van a trabajar en establecer una estructura del proceso de comunicación, quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efectos, y luego las funciones de los medios, que Laswell las va a identificar en tres, ¿no? Informar, formar y educar. En una segunda etapa, Charles Wright va a decir que estas son en realidad actividades de la comunicación, porque ya se realizaban antes de la llegada de los medios masivos, y le va a agregar la de entretenimiento. Va a decir que las funciones y las disfunciones entonces se van a referir a lo que tiene que ver con las consecuencias de las actividades de la comunicación realizadas a través de los medios. Estas funciones y disfunciones pueden ser manifiestas o latentes. Y como en la tercera etapa tenemos los estudios de Lasser-Felin-Merton, que señalan, especifican, digamos, analizan e identifican, por un lado, la función social otorgadora de estatus, la función de reafirmadora de normas sociales y una disfunción narcotizante por parte de los medios. Es así que llegamos a la última etapa que vimos en esta unidad, donde va a trabajar con los efectos a largo plazo, ¿no? Y acá podemos observar que lo que analizan es de qué modo incide cuando estamos hablando de consumos de medios que se dan a lo largo de un periodo largo de tiempo, años, que se da en forma acumulativa, continuo consumo de los medios, y que a su vez el rol de los medios era cada vez más importante y omnipresente en la vida cotidiana. Desde ese lugar, entonces, hemos estudiado a partir de ahí las teorías de agenda setting, de cultivo y de espiral del silencio, ¿no? La agenda, estudiando de qué modo los medios construyen una agenda y la ofrecen, una agenda de temas, seleccionando y jerarquizando esos temas, y que luego se van a transferir a una agenda pública donde los ciudadanos van a entender que esos medios, que esos temas seleccionados y jerarquizados por los medios constituyen los temas sobre los cuales se construye la opinión pública. Y la teoría del cultivo, en este sentido, va a analizar específicamente en el análisis de la televisión de qué modo se van cultivando primero conocimientos, luego actitudes, que finalmente se transforman en conductas, y va a identificar una serie de patrones de contenidos que se dan en forma recurrente, identificando tres tipos: la violencia social, los estereotipos, particularmente con respecto a determinados grupos sociales, y la homogeneización de la ideología política. Finalmente, en la espiral del silencio, lo que vamos a estudiar en esta teoría es de qué modo actúa fuertemente el temor al aislamiento social, la presión que sienten los individuos para acordar con las visiones que entienden, que identifican como dominantes, y cómo eso se va luego reflejando en la construcción de una espiral donde algunas posiciones que se entienden como dominantes suenan cada vez más fuertes, mientras otras que se van acallando. Desde ese lugar se logran posicionar como dominantes algunos discursos, algunas propuestas ideológicas que se entiende desde una percepción de la ciudadanía, y en esto contribuyen en esa percepción fuertemente los medios como dominantes, y en este sentido transfieren esa idea de dominio a la ciudadanía. Así que entonces podemos ver que estas etapas que ha atravesado el estudio de los medios ha partido de los supuestos de la aguja hipodérmica con unos medios superpoderosos, luego ha pasado a una etapa de efectos limitados, de esos medios limitados por una serie de factores que van a influir en lo que se entiende y lo que se interpreta del mensaje de los medios. El funcionalismo, que es una etapa de transición en el estudio de los efectos, porque va a analizar el término funciones específicas como consecuencias de las actividades de la comunicación realizadas por los medios. Y finalmente volvemos a trabajar sobre efectos con la cuarta etapa, con los efectos ya a largo plazo, ¿no? Donde se entiende que los medios vuelven a tener efectos poderosos, no tanto como lo que se había planteado en aguja hipodérmica, pero no tampoco tan limitados como los que había señalado
en esta segunda etapa, ¿no? Entonces, desde este lugar cerramos con esta unidad, planteándola y entendiéndola en estas 4 fases, ¿no? Esa es un poco la recomendación para hacer el repaso, seguir como esta línea con los ejes principales que nos va a permitir poder interpretar mejor todo el recorrido teórico que hicimos.